Irasaimase. Soy la androide 289. Kitsune me ha dejado a cargo de la izakaya. Mis directrices son proyectar una grabación virtual precedida de una introducción musical sobre 2 libros taiwaneses. Esperamos que disfruten de la experiencia. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Hoy toca hablar de literatura taiwanesa y os traigo 2 libritos que hace bien poco que se han traducido y publicado en español. El primero de ellos se titula Black Ghost, Siraya, Relatos de Taiwán, de la escritora Miao Yitu. Nacida en 1961 en Tainan City, Taiwán, es licenciada en literatura china por la Universidad Nacional Chung-Hsin en Taiwán y posteriormente realizó un máster de 2 años sobre el estudio de textos budistas en la Dharma Realm Buddhist University en Ukiah, California, Estados Unidos. Un lugar muy curioso porque esta universidad se fundó en 1976 en un sitio de California que se le denomina la ciudad de los 10.000 Budas. Y eso es porque existe un monasterio budista de la escuela Mahayana que precisamente tiene todas esas estatuas. Durante 8 años ha estado muy relacionada con el mundo editorial. Por ejemplo, ha trabajado para la revista Arts of Taiwan Daily, también para el Taiwan Times. Ha sido editora jefe de la Yusan Society Publishing House y colaboradora de la Shu Qi Foundation. En su faceta literaria es miembro del grupo The Battlefront of Taiwanese Literature y del Taiwanese Literature International Communication Group. Sus obras van desde el ensayo, como por ejemplo el titulado El suelo es todavía un jardín, de 2006, la colección de poesía Añorándote, de 2016, documentales como Sakura Robi y The Golden Bat, y en España parte de su obra poética fue incluida en el libro Voces desde Taiwán, antología de poesía taiwanesa contemporánea, publicada también por Cuadernos del Laberinto. Ha recibido numerosos premios en su país de origen, tales como el Nanjing Literary en 2003, Taipei Literary en 2005, Taiyuan Literary en 2007, Lindungshan Literary en 2007, Wucho Liu en 2011 y Katak Literary en 2018. Es además activista del medio ambiente y ha participado en las protestas para la protección de la Reserva Natural Takao Hill en Kaohsiung, Taiwán. Por otro lado, ha dedicado más de 3 décadas al estudio cultural de una de las tribus taiwanesas más importantes, que son los Siraya, porque ella precisamente pertenece a esta tribu. Ya os comenté un poquito acerca de las tribus aborígenes de la isla de Taiwán cuando hicimos el programa en la primera temporada sobre el drama taiwanés Rainless Love in a Godless Land. Lo que pasa que en ese caso eran los Ami, estos son los Siraya. Estos últimos ocupaban el sureste de la isla en unas planicies junto a lo que sería ahora la ciudad de Tainan, condado de Taitung. Así que estos son un poquito diferentes a otros que había por la isla que vivían más en la zona de la montaña. Estos son de la costa y de la costa este. De los primeros que entablaron relación con los holandeses que colonizaron la isla durante una temporada. Por eso, si leéis un poquito de los Siraya, veréis que la mayoría son cristianos. Luego, en 1683, el puerto de Siraya fue anexionado por la dinastía Qing y ahí comenzó un proceso de aculturación y pérdida del lenguaje Siraya. El último registro que consta del uso del lenguaje Siraya es de 1908 durante la ocupación japonesa de Taiwán. Porque es que además el gran problemón de las tribus aborígenes en Taiwán es que se basaban en la tradición oral, no había escritura.
Por lo tanto, en el momento que cualquiera de esos lenguajes muere, es una tarea titánica el recuperarlo. Afortunadamente, en el caso de los Siraya, bastante de su cultura y gran parte de su lenguaje se conservó, y después de la etapa de la dictadura militar en la isla, sus descendientes hicieron un gran esfuerzo por recuperar todo lo que eran tradiciones y lenguaje. Así, en el año 1999 se estableció la Asociación Cultural Siraya. En el 2002 se reconstruyó más o menos el idioma y comenzó a enseñarse en las escuelas y a usarse en la literatura. Y en el 2005 se estableció el Comité de Asuntos Aborígenes Siraya, que publicó un glosario en 2008 de 4.000 palabras en ese idioma. Pero la verdad que el camino para que se les reconociera como población aborigen ha sido muy complicado. Aún a día de hoy creo que todavía no están reconocidos como tales, porque los japoneses hicieron una división totalmente artificial entre los aborígenes que vivían en la montaña y los aborígenes que vivían en la costa. Y cuando se elaboró la ley que reconocía a las poblaciones aborígenes, utilizaron una palabra en taiwanés que solamente denomina a los aborígenes que viven en las montañas. Así que esta gente quedó en una especie de vacío legal extraño y ahí han estado peleándoselo bastante. Además, creo que ya lo comenté en el programa sobre Rainless Love, que estas tribus, cada una era de su padre y de su madre. Ni siquiera tenían el mismo lenguaje, ni la misma cultura, ni nada de nada de nada. Entonces, los Siraya, como cosa propia de ellos, tenían el tema de que las mujeres se dedicaban a la agricultura y la religión, y los hombres a la caza, la guerra y la toma de decisiones. Así que las mujeres tenían una cierta independencia, entre comillas, todo esto, porque eran las que heredaban las tierras para cultivar. Por lo tanto, era una estructura matrilineal. A todo esto, aún encima vivían en aldeas enfrentadas constantemente y por lo tanto la mayoría de hombres jóvenes de la tribu a lo que se dedicaban era a darse de tortas. Eso provocó que los matrimonios no vivieran en pareja. Ellas vivían en la casa con su madre y ellos vivían en una especie de edificio para los tíos. Y si querían tener algo con su esposa, tenían que visitarla en secreto. La idea detrás de poner tantos inconvenientes a la intimidad matrimonial era porque en esta tribu la idea era que las mujeres no tuvieran hijos antes de los 30 años. Y si ocurría un embarazo antes, se procedía a practicar el aborto. Esto era porque tenían la creencia de que los nacimientos y la cría de los hijos tenían un efecto adverso sobre el éxito militar. Y esto era una sociedad en la que estaban permanentemente a tortazo limpio. Así que hasta que el marido no se jubilaba, entre comillas, de la cosa militar a eso de los 40 años, no era una gran idea que tuviera la mente en otra cosa que no fuera darse de tortas. Y como la mujer más o menos iba a ser un poquito más joven que él, no había problema porque iban a tener descendencia a partir de los 30 de ella. En mi opinión, eso debía de darles a las mujeres de esa tribu una independencia brutal, porque si hasta los 30 años no tienes un solo hijo, imaginad la de tiempo libre que esto les daba a ellas. Para colmo, en la juventud de la vida. Pero bueno, creo que ya he hablado lo suficiente de los Siraya. Si tenéis un poquito de curiosidad, buscad por ahí porque me parece una tribu muy interesante dentro de todas las que había en la isla de Taiwán. Con respecto al libro, es una recopilación de relatos cortos. Salió en abril del 2023 por la editorial Cuadernos del Laberinto. Y la verdad que tienen un deje poético. Se nota que esta mujer es poeta. Porque en el primer cuento hay una estructura narrativa que se está repitiendo a modo de estribillo, que además marca un tempo a la narración muy interesante. No son todo el rato las mismas palabras, pero sí que terminan en la misma frase, que es
Mi sueño es que llegue el 1 de agosto y marcharme de aquí. Claro que no todos son tan poéticos. Hay algunos otros que yo creo que van más a crearte la sensación, a despertar sensaciones. Busca una experiencia sensorial la mayoría de las veces. Si no es en lo táctil, es en lo olfativo, a veces en lo visual, aunque menos, yo creo. En el relato titulado Besos de pez, es una experiencia sensorial tras otra. Por ejemplo, escribe: miré hacia arriba y mis ojos se llenaron de la luz de las estrellas. El agua hacía que el firmamento resplandeciese. Todo era sosiego y estaba tan relajado y tranquilo que incluso empecé a tener sueño. De pronto sentí una ligera caricia en los pies. Había algo moviéndose en las profundidades. Las caricias ahora me parecían pequeños besos, labios suaves de una boca carnosa e impulsiva. ¿Veis cómo hay cierta sonoridad poética? Y aquí pedazo de aplauso enorme para el traductor de estos textos, porque se lo ha currado. Es un trabajo magnífico. Traducir a otro idioma poesía, o esto que es más o menos poesía, me parece un trabajo de titanes. Como curiosidad, un amigo mío japonés quiso que le ayudara a traducir unos poemas de un escritor que le gusta mucho. Y la verdad que, vale que entre lo que él me iba diciendo y más o menos lo que yo sé un poquito de poesía, que tampoco es que se me dé muy bien, intenté que se hiciera una idea de cómo tiene que ser la sonoridad en un poema en español, pero costaba. Por lo tanto, cuando yo estuve leyendo este libro, es que es una gozada. Si realmente la autora transmite este tipo de sensaciones en el idioma original, me encanta esta mujer. Que luego he leído comentarios sobre el realismo mágico taiwanés. Perdonadme, pero es que a mí me parece que esta cosa del realismo mágico se está yendo de las manos y que se está utilizando para todo. Yo creo que hay que tener un poquito más en cuenta la base cultural, porque las dinámicas en Asia, y ya no te digo en las tribus estas taiwanesas, es muy diferente. Y vale que no tenía nada que ver con los Hiraya, pero se ve esa dinámica en Rainless Love in a Godless Land. Esa fina y sutil línea entre el mundo de los dioses y el mundo humano. Esa sutil línea entre la experiencia sensorial y la experiencia espiritual. Podemos ver un ejemplo en el relato que se titula Black Ghost, el fantasma negro, donde escribe: ella abrió los inmensos ojos que parecían campanillas de cobre y noté que buscaba mi rostro con profunda pasión. Hacía tanto que una mujer no me miraba así. Estábamos emocionados. Nos acercamos a la orilla del mar esperando los primeros rayos del sol. De repente noté el agua dentro de mi ser. Ambos nos habíamos transformado. Nadábamos como peces, éramos peces. Nos zambullimos buscando los arrecifes de la isla de Banda. Estábamos juntos, bailábamos en el agua bajo la luz de la luna. No podíamos detener nuestra danza, bien en el mar, bien en el manglar, bien en la llanura de la marea sobre los corales. ¿Veis a lo que me refiero, no? Es un festival esto. Va a provocar sensaciones. No es solamente lo fantasioso de convertirse en peces y nadando y que si la luna, bla, bla, bla. Hay una cadencia y hay una cascada de sensaciones una detrás de otra. Es visual, es táctil. Pero a ver, es que no todos los relatos son así, no todos se van a ir a la cosa esta espiritual. Los hay más prácticos, como el que titula El color del amor, donde un pobre hombre roba un buey y de repente, por una serie de cosas que no tienen sentido alguno, lo ve verde. No se atreve a volver a su casa donde está su mujer y gracias a ello encuentra el amor verdadero. Además, el relato finaliza con una frase que me parece preciosa y es que dice: el amor no es únicamente encontrar a la persona perfecta. También es aceptar las imperfecciones del otro. En sí, un librito muy recomendable, son apenas 113 páginas. En una tarde así relajadita, tranquilita, te lo lees y la verdad que es una experiencia muy agradable. Y ahora vamos con el otro. Este tiene tema y me encanta.
Además, puedo decir que es un lujazo que su autor nos siga la cuenta en el Expájaro. Que vale que supongo que será su representante o lo que sea, pero, oye, de ilusión también se vive, ¿no? Y me refiero a Da Weiqi y su libro Membranas. Antes de meterme a hablar del escritor y analizar el libro, quiero comentar una cosita personal. Yo este libro me lo empecé a leer sin tener mucha idea. Es decir, había oído hablar muchísimo de él, sabía que era ciencia ficción, sabía que la temática tenía que ver con el colectivo LGTBQ+, pero poco más. Así que tuve una extraña sensación porque me parecía una ciencia ficción muy vintage. Y aún encima con una serie de referencias a mi generación que me parecían muy extrañas porque es que no es lo habitual. Menos aún en la ciencia ficción reciente. O sea, olvídate. Salvo que te metas con lo de Ready Player One y, en fin, no me preguntéis por ese libro, por favor. Luego, cuando iba como a mitad del libro o así, no sé por qué, me enteré de que es que había sido publicada en el año 96 en Taiwán. Y fue ese típico momentazo en que las piezas del Tetris encajan. Pues así fue mi experiencia súper extraña con Membranas. Perdón por ser tan pardilla. Dicho esto, vamos a hablar del autor. Qi Da-wei o Da-wei-chi, ya sabéis que según dónde le ponen el nombre delante o el apellido delante. Nació en Taichung, Taiwán, en 1972. Estudió en el Departamento de Lenguas Extranjeras y Literatura de la prestigiosa Universidad de Taiwán. Durante esa época estuvo traduciendo obras de Italo Calvino y Manuel Puig del inglés al chino. Después estudió literatura comparativa en la Universidad de California, Los Ángeles, la famosa UCLA, obteniendo el doctorado en el año 2006. En la actualidad es profesor de literatura taiwanesa en la Universidad Nacional Chengchi en Taipei. En sí es uno de los mayores exponentes de la literatura queer en habla china. Pero es que hay que tener muy en cuenta de dónde viene este escritor y de dónde viene esta novela. Creo que en alguno de los programas en los que hemos hablado de Taiwán, en alguna otra ocasión he mencionado el tema de que la isla estuvo gobernada por una dictadura militar hasta los 80 y una etapa bastante oscura que terminó con la derogación en 1987 de la ley marcial. Esto provocó un estallido cultural en toda la isla porque hasta ese momento había prohibido la entrada de material cultural procedente de otras nacionalidades. Por fin se tuvo acceso a contenidos de todo tipo procedentes de Japón, Europa, Estados Unidos. Y esto llevó a una experimentación literaria brutal. Tanto en el realismo, el surrealismo, la metaficción, la literatura psicológica, libros feministas, por fin. Y no solo se quedó ahí, sino que también introdujo temáticas muy de la cultura pop, como sería la fantasía, el misterio, las artes marciales y, por supuesto, la ciencia ficción. Y es que la gente joven de esa generación, finales de los 80, principios de los 90, estaba hambrienta de cultura. Además, una cultura antisistema como reacción a esa dictadura militar. Y eso llevó al desarrollo del punk taiwanés. Vamos, que se genera una cultura caótica, curiosa, hay que probar de todo, hay que poner a prueba los límites, que para la gente que vivió la movida en España, creo que todo este tipo de reacciones les sonará de algo. Creo que compartimos mucho, al menos cierta generación, con esta gente. Porque es que además era tal la necesidad de consumo cultural que las fotocopisterías alrededor de las universidades no daban abasto. Se fotocopiaban traducciones piratas de libros de Japón, Europa, Estados Unidos. Esto lo he vivido yo, no en Taiwán.
Me voy a poner aquí un poquito abuela cebolleta, pero hay gente en España que todavía se acordará de los famosísimos fanzines por ahí que se vendían por 4 duros. Fotocopias mal hechas. Bueno, pues los taiwaneses, parecidito todo. Lo que sí no tuvimos los españoles y que envidio mucho a los taiwaneses es unos sitios que se decían MTVs. Pero no la MTV esta del canal de la parabólica. Me refiero a unos locales divididos en habitaciones donde tenía pues unos sofás, una tele y un reproductor de VHS. Tú ibas allí, te alquilabas una película, que aquello, bueno, la copia de legal tenía lo que yo te diga. Pillabas unas bebidas, algo de comer y allí que te metías a verte una peli. 1, 2 o las que fuere que te alquilaras. Esos VHS piratas, por favor. ¡Qué tiempos! Que a ver, algunos aprovechaban la habitación para otras cosas que no era ver la tele. Sobre todo si iban con la pareja de turno. Otra gente aprovechó la existencia de estos locales para verse películas a lo mejor un poquito subiditas de tono. No X, eso era para otros lados. O de sexualidades alternativas. Eso abrió la puerta a mucha gente que evidentemente en su casa no podía ver estas cosas y tampoco las podía conseguir en según qué sitios, pero al menos estaban aquí. El autor mismo ha comentado que este tipo de sitios, los MTVs, fueron una parte fundamental del mundo cultural de su generación y no me extraña. Lo que pasa que también él comenta que aprovechaba para verse películas así súper extrañas, europeas, antiguas. Una de ellas, Muerte en Venecia, de Visconti, que yo ya me he cansado de comentar la referencia que fue esa película para todas las autoras de BL de yaoi en Japón. Si el yaoi existe, es gracias a esa película, gente. Además, en el libro hace referencia precisamente a este film. Pero bueno, me apetecía comentaros un poquito cómo era el ambientillo cultural generacional de este escritor porque me parece interesantísimo. Dicho esto, vamos a hablar de la novela, Membranas. Ya os he comentado al inicio que se publicó en el año 95-96. Yo creo que fue en el 96, pero en otros lados he visto que en el 95. En fin, no sé, bueno, por ahí. Pero el acceso en el mundo occidental a este texto fue a partir de junio del año 2021, cuando se publicó la primera versión en inglés. Y en España hemos tenido que esperar un poquito más hasta marzo de 2024. Lamentablemente yo no tuve acceso a la traducción en español porque cuando estuve por allí aún no lo habían publicado, pero por las cositas que he visto por ahí en vídeo de Alberto Poza, estoy segura de que ha hecho un trabajo extraordinario. La historia de Membranas no deja de ser la típica historia de ciencia ficción con un final que no te esperas y que no voy a decir aquí, en la que la capa de ozono es tan débil que la humanidad ha tenido que recurrir a vivir debajo del mar, mientras que sobre la superficie terrestre han quedado las fábricas de androides, de cyborgs, que a lo que se dedican es, por un lado, a hacer las guerras que los humanos no pueden hacer, es decir, que la faz de la Tierra es un campo de juegos de guerra, y por otro lado, a servir de piezas de repuesto para los humanos. Es decir, que si se te casca un brazo, tú tienes tu copia en androide y lo que hacen es que le quitan el brazo al androide para ponértelo a ti. A ver, que volvemos a la misma. Como la novela es del año 96, el concepto este de la clonación sí estaba y tal, pero no muy desarrollado, que esto lo veremos luego muchísimo más desarrollado en la obra de Kazuo Ishiguro, Nunca me abandones, que es del 2005. O en otra muchísimo menos conocida del año 98 que se titula Spares, S-P-A-R-E-S, de Michael Marshall Smith. Bien, dentro de esta distopía de la humanidad viviendo bajo los océanos, tenemos a nuestra protagonista, que se llama Momo,
que en la novela nos explican que es en homenaje a Momotaro, el personaje de los cuentos japoneses que se supone que nace de un melocotón, Momo. Porque su madre le explicó que tanto ella como su pareja le habían encontrado dentro de un melocotón. Una imagen muy bonita para explicarle que en realidad había sido un bebé encargado en una fábrica de bebés por una pareja de mujeres. Nuestra protagonista es esteticien y se dedica a aplicar un tipo de piel artificial que se dice M-Skin, piel M, que se supone que durante una semana te conserva. Es como si fuera una especie de cámara hiperbárica y así no te vuelves vieja o, desde luego, el proceso de envejecimiento se desacelera bastante. Pero claro, esa piel tienes que quitártela al término de una semana y volver a aplicar otra capa. Y ahí está Momo, una de las mejores esteticiens de Ciudad T, para realizar ese proceso. Lo que pasa que al iniciarse el libro, ella va a cumplir 30 años y recibe un mensaje de su madre con la que no se habla desde hace 25 porque quiere celebrar el cumpleaños con ella, quiere reencontrarse. Así que el libro es toda una serie de flashbacks que se van intercalando con cosas de la vida diaria y de su trabajo como esteticien. Por un lado, nos enteraremos de que esa piel que ella aplica en realidad es una forma de recopilar información para las grandes empresas, entre ellas una que se dice ISM Corporation, que el propio autor ha reconocido que tiene algo que ver con IBM, porque durante el desarrollo de esas ciudades submarinas, más que las naciones, ha tenido un gran peso específico el tema de las corporaciones. Por ejemplo, la compañía para la que trabaja la madre de esta chica se llama Megahard, que es Microsoft. Con lo cual, cada vez que ella retira esa piel de los clientes, en realidad es como un USB de todo lo que han hecho durante esa semana. Y obviamente esa información pasa a las grandes corporaciones que no os tengo que contar aquí qué es lo que hacen con la información que recogen de nuestras vidas. 1996, gente. Y ya tenemos a un autor taiwanés que te está diciendo, cuidado, que nos convertiremos en el producto de las grandes compañías. Y a medida que va avanzando el libro, vamos descubriendo toda una serie de temáticas muy interesantes gracias a los flashbacks de la vida de Momo o gracias a las interacciones que tiene Momo con sus clientes. Vemos un mundo social fallido. Ella en todo momento vive aislada de cualquier tipo de relación social. Cuando no son los libros electrónicos, son las películas. Cuando no son las películas, son los videojuegos. Que, insisto, es una premonición de los hábitos de consumo actuales. Otra cosa muy interesante es el concepto del yo y los otros. Trata muy bien cómo es la construcción del yo en sí mismo en contraposición al yo que los otros perciben. Hay una verdadera obsesión en Momo a autodefinirse, a no aceptar la definición que otros le están dando, a no aceptar la percepción que tienen otros de su yo, que por supuesto aquí entra toda la conceptualización de las personas trans. El yo construido por el propio individuo frente al yo social, al yo percibido por el otro, por el externo. A esto hay que añadir también la gran ausencia de personajes masculinos a lo largo de toda la novela. Sale uno. Y ese uno es una crítica destructiva a la cultura de la belleza y del culto al cuerpo de cierto sector del colectivo gay. Y es que no quiero ampliar mucho esa parte de la novela porque es que entonces tendría que hacer spoiler y no. A ver, que no solamente están representados el colectivo trans o el gay, hay una sensación de pansexualidad social que me parece muy interesante. Es decir, que no solamente habla de unos o de otros o de los de más allá, habla de
todas las ramificaciones del colectivo LGTBQ+. Lo que pasa que no de forma explícita. Lo comenta y ahí queda, pero por comentar. Quiero decir que la madre viviera en pareja con otra mujer no es algo que esté ahí para decir, mira, es que resulta que estaba en una relación lésbica. Se trata con completa naturalidad. Y ya os digo que eso es como la relación más aburrida y estable que aparece en toda la novela, porque socialmente todo el mundo es pansexual. Lo que decidas y como lo decidas cuando lo decidas. Pero no algo metido en la novela para hacer proselitismo o para hacer una crítica social. Es fascinante la naturalidad con la que aparecen esos temas sin aspavientos, sin exageraciones. Simplemente fluye. Y luego otra cosa que me pareció interesante, pero que no desarrolla lo suficiente, pero es que tampoco creo que en el 90 y tantos ese concepto existiera. Y atención que digo concepto, porque en sí ha existido siempre. Me refiero a el aromanticismo y la asexualidad. Hay un momento determinado de la novela en que me dio la impresión, pero eso es una cosa totalmente personal, porque no hay una definición al respecto, no se le da nombre, pero hay una actitud de la protagonista que me parece que es muy dentro del aromanticismo y en algunos momentos rozando casi la asexualidad. Para evitar spoilers, solamente os puedo comentar uno de los momentos que me parecieron a mí más clave en este tema. Y es cuando Momo es pequeña, está estudiando en la escuela esta de esteticien. Ella decide que no quiere saber nada más de la madre y entonces se va a un internado a estudiar esto. Y una de las chicas se enamora de ella y se le declara. El tema está en cómo ella la rechaza y en lo que dice ella de por qué la rechaza. Lo que pasa que eso probablemente puede ser mi visión. Yo lo siento, no soy asexual, no soy aromántica. Mi experiencia socializando con este colectivo pues es limitada. Desconozco cuál sería su reacción ante esas partes de la novela, pero fue una sensación que yo tuve. Me encantaría que si alguien de por aquí es de ese colectivo y se lee la novela, me aclare esa sensación y desde luego me saque de mi completa ignorancia. Por lo demás, la novela tiene una serie de referencias intertextuales y extratextuales muy interesantes, todas ellas relacionadas con el cine, la literatura, el arte, teoría, música, creadores de todo tipo, Bergman, Almodóvar, Shakespeare. Una referencia muy interesante al psiquiatra y psicoanalista Jacques Lacan, que aunque no os lo creáis, aparece mencionado en Squid Game. Lo que pasa que no tengo tiempo ahora aquí para ponerme a hablar de Lacan. Y bueno, referencias a la ciencia ficción reconocidas hasta por él, pues Stanislav Lem, Asimov, William Gibson y Neuromancer. Y bueno, el básico de los básicos, Blade Runner, ¿no? Que es más, a medida que yo iba leyendo el libro, la sensación que me transmitía era muy de Philip K. Dick. No tanto el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, sino otro que se titula Los clanes de la luna alfana. Y un poquito así tangencialmente, no idéntico igual, otro que se titula Los tres estigmas de Palmer Eldritch. Yo vi muchísimo Philip K. Dick detrás de esa historia. Y ya con el final, bueno, no sé si fue la ambientación, no sé si fue la manera de escribir, claro que es una traducción, que además es por eso que tenía yo también esa sensación de literatura de ciencia ficción un poquito vintage. No ya porque la obra fuera de los 90, sino porque me estaba recordando otro tipo de ciencia ficción que yo había leído antes. Y que, insisto, no es el estilo de ciencia ficción que se lleva ahora. Además, otra de las curiosidades que tiene esta novela es que precisamente el autor dice que no incluyó personajes masculinos porque siempre en la ciencia ficción hay una gran escasez de protagonistas femeninas.
Esto fue un gran easy que se nos marcó Daigoichi. Claro que en la izakaya esos easy mejor dejarlos para otro día e ir a lo concreto. Ese botón de seguir, ese botón de suscribirse. Ahí, dándole al clic para asegurarse al 100%. Nada de especulaciones distópicas, por favor. ¿Que ya nos estáis siguiendo? Pues entonces, corazoncitos, estrellitas, pulgares hacia arriba. Recomendadnos. Si es bien sencillo, tenemos una página web, historiasdeunaizakaya.com. Allí están todos nuestros programas anteriores y los enlaces a nuestras redes sociales, además del canal de YouTube. Lo que pasa que en este mundo tecnológico siempre queda alguien que no está muy de acuerdo con dejarse llevar por las megacorporaciones. Lo entiendo perfectísimamente. Para todo ese sector tenemos un email, historiasdeunaizakaya@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Yane. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. Hey. Hey.